Yo esta mañana estaba preparándome para ir viajando en el tren Sarmiento, no sé si alguno lo conoce acá, el Sarmiento, y decía que iba a hablar de la deuda externa, como iba a decir cuánto sale ir al mercado. Que es claro, digo, no, mejor que yo hable y le diga qué pasa con, cuando vamos al mercado las mujeres, ¿no? Que es el mejor cuadro de mostrar la deuda. Así que bueno, primero no, yo voy a hacer un saludo, estoy muy contenta que me hayan invitado. Yo vine a aprender acá a este foro, escuchar a todos ustedes y llevarme cada día un poco más de aprendizaje. Porque la verdad es que cada vez que nos dicen, ¿por qué una madre hablando de la deuda? Uno dice, ¿y la deuda qué? ¿No? Entonces cuando pienso de que Gustavo es parte de la deuda, no lo pueden creer tampoco, que tiene que ver con la época de la dictadura cívico-militar religiosa y todo el gasto que hicieron para poder implementar el terrorismo a Estado. Lo sabe poca gente. Cuando uno dice que pedían plata para armar los campos de concentración, era como decir, ¿para eso pidieron plata? Sí, para eso, para comprar las armas con las que torturaron a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pidieron plata para pagar de sobresueldo a los genocidas, para usar la picana y toda la tortura, el día por día, para alimentar toda esa parafernalia terrible que vivimos. Después armaron el mundial para tapar todo eso, también millones de dólares, más los que se metieron en el bolsillo. Imagínense que ahora se destapa lo de la FIFA, lo que habrán tragado también en esa época, lo que habrán robado, ¿no? Entonces es la deuda que nos quieren hacer pagar, o que dicen que pagamos, que no sabemos bien si pagamos o no pagamos. Y yo el viernes de acá me tengo que ir con el informe que ustedes van a hacer si pagamos o no pagamos. No es fácil esto, no, tenemos que investigar y sacar a ver. Bueno, y después, para redondear, la guerra de las Malvinas, donde otra generación de jóvenes también pagó las consecuencias de esta parafernalia. Y ahora tenemos el golpe terrible, que la Corte Suprema de Justicia ni siquiera quiere reconocer que las torturas que tuvieron los jóvenes en las islas son crímenes de lesa humanidad. Y cuesta tanto que reconozcan ese crimen que se cometió. Todo eso dentro de lo que era la deuda. Y después fuimos pagando los intereses día por día, leoninos, de esa deuda. O sea que esto parece como si fuera un cuadro doméstico, dramático y siniestro, del día a día de la deuda. Así que esto, por eso a veces cuando dicen, pero una madre habla de la deuda, como desvalorizarlo, de que uno en la calle aprendió tanto. Con ustedes, digo la verdad, soy honesta, las madres cuando salimos a la calle, de estas cosas no sabíamos, pero lo aprendimos el día a día, caminando con todos ustedes, que la mayoría tienen la edad que tendría ahora Gustavo, casi la mayoría de los que están acá. Nosotros aprendimos de ustedes, compañera. Y bueno, seguimos peleándola, ¿viste? Pero gracias. Pero bueno, vamos a seguir peleándola. Entonces ahora seguimos y seguimos, yo voy a seguir escuchando y todavía tengo taquicardia, les digo, es un día muy especial. Además teníamos el foro y decíamos, van a estar nuestros amigos y nosotros no vamos a estar. Adolfo no sé si lo llevaron empujándolo, no sé, a mí para meterme en la confitería porque me estaban aplastando contra una pared y era que hay una abuela, que hay una madre, que
Nada, nadie miró afuera, además que no me ven, porque todos miran a la altura de sus ojos. Bueno, vieron que no nos sacaron el humor. Los genocidas, estos terribles bestias, no nos sacaron a las madres el humor y las ganas de pelear. Como yo estoy segura que de donde está soterrado Gustavo, debe decir, dale, vamos a seguir así, equivocate, mete la pata, qué sé yo, ¿viste? Dale. A veces yo le pregunto a Gustavo, ¿estaré bien? ¿No estaré metiendo la pata? Y siento esa vocecita de Gustavo. Dale, mamá, seguí que tenés mucho para hacer. Sos pobre, me engañas. Gracias. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. Venceremos. Con los panelistas que van a estar, primero me va a acompañar Adrián Weiser en la coordinación, el compañero Adrián es del Foro por la Deuda Externa. Los panelistas que están son la compañera Beverly King, que ella además activa, trabajó en la Asamblea, en el Diálogo 2000, Río Sur, el licenciado Héctor Giuliano, que es economista, Alejandro Olmos, integrante de la Auditoría de la Deuda Externa del TBI Ecuador, Carlos Saramayo, vicedecano vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, el diputado nacional Claudio Lozano, que es miembro de la Comisión Bicameral de la Investigación de la Deuda, el doctor Camilo Rodríguez Berruti, Foro Argentino de la Deuda Externa, y Graciela González, Cátedra Libre Deuda Pública Externa, Facultad de Derecho de la UBA. Yo le 2 minutitos cortitos, pero para él que va a hacer una pequeña... No, muy cortito, buenas noches. Decir que cuando empezamos a discutir en el marco de la Asamblea la posibilidad de esta conferencia internacional, veníamos viendo en el marco del homenaje a Alejandro Olmos, que se han cumplido 15 años de su fallecimiento y que ha sido fundador y pionero y corazón del Foro Argentino de la Deuda Externa. Y por lo tanto, nos enorgullece muchísimo no solo la presencia de todos ustedes, sino que esté Alejandro aquí en el panel y que esté Jorge Olmos también sentado ahí en la platea, todos sus hijos y el nombre de ellos que se participaron. Bueno, empezaría entonces de Beverly King. Voy a ser muy tirano con el tiempo. 8 minutos. Voy a ser muy tirano con el tiempo, porque si no, los compañeros tienen, si los compañeros internacionales tienen que ir a otro lugar y eso es feliz. Vos vas a ser tirano con el tiempo, pero ya veo varios mirando el reloj, haciendo números, 8 minutos cada uno, ese no ayuda. Es peor que pagar la deuda, no termina nunca. Bueno, yo, esto nunca hay que decirlo, pero voy a tratar
tratar de ser súper breve, menos de 8 minutos. Porque yo creo que los que estamos aquí esta noche tenemos mucha calle, como dice Nora, en este tema. No es un tema nuevo, no es un tema que sabemos que se va a resolver mañana, sea aquí en el país, sea en Naciones Unidas, sea donde sea. Entonces estamos aquí como para equipararnos un poco mejor para esta próxima temporada y ver si podemos entre todos efectivamente reactivar un poco una lucha que tiene una larga historia, no solamente aquí en nuestro país, sino en todo el continente, en muchas partes del mundo. Entonces, para eso, yo lo que quería aportar a este panel es, en pocas palabras, un recordatorio. Porque cuando nosotros hablamos de la deuda, y como se empezó a decir en el primer panel y vamos a seguir diciendo en toda esta conferencia, aquí nuestra consigna principal es eso: no pagamos porque no debemos. Que es importante que refrescamos siempre esa consigna y que recordamos que no solamente es por la dictadura y por todos los orígenes de la deuda que efectivamente seguimos pagando hoy, y en lo cual podemos decir, seguramente en el panel de esta noche se va a comentar, el hecho de que todos los años el presupuesto nacional de Argentina dedica una porción mayor al pago de esa deuda, que nos sigue pesando desde tiempos de la dictadura, desde tiempos de Menem, del neoliberalismo de los años 90, de lo que es, digamos, las decisiones también de este gobierno de asumir la deuda sin informar, sin investigar, sin sancionar, sin chistar realmente con el Club de París, de asumir las deudas de esos laudos del CIADI, que lamentablemente, como seguimos reclamando, el gobierno argentino todavía no se ha hecho los deberes, como lo ha hecho Bolivia, como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho Ecuador, de denunciar el CIADI y su participación en ese foro. Entonces tenemos que prepararnos para seguir ampliando nuestra lucha. Y sobre todo, si nos miramos esta noche con la cara de autocrítica que nos corresponde, nos falta toda una generación aquí. Tenemos una tarea muy grande para ver cómo esta cuestión de la deuda eterna, la deuda que nunca podemos pagar, como dijo Fidel ya en el año 85, una deuda absolutamente impagable en términos políticos, en términos matemáticos, en términos morales. Bueno, en estos últimos años, 15 años tal vez, algunos se acuerdan de la campaña de Jubileo 2000, que se arrancó por ahí a fines del siglo pasado. La red a la cual nosotros pertenecemos, Jubileo Sur, nació en medio de esa campaña, planteando justamente que desde el sur teníamos una perspectiva diferente sobre la problemática. La problemática y el problema de la deuda no era que los países pobrecitos del sur no podíamos pagar, sino el problema es que no debíamos y que sin embargo habíamos ya pagado varias veces. Y ese no es un cuento de hoy. También si nos miramos nuestra historia, si pensamos de las deudas coloniales, las deudas a las cuales hizo referencia Camille cuando habló de las deudas de la esclavitud, son muchas las deudas que no solamente debemos estar pensando y hablando de cómo logramos restituir a los pueblos y a la naturaleza lo que le ha sido saqueado a través de esas deudas, sino que tenemos que avanzar mucho en recuperar ese sentido común que existía en nuestro país, por ejemplo, al final de la dictadura, que efectivamente no había que pagar lo que no era nuestra deuda. Y creo que ese es nuestro mayor desafío. En estos 15 años, desde ese momento de la campaña de Jubileo 2000, yo creo que hemos avanzado bastante aquí en América Latina, en África, en Asia, y hoy en día efectivamente en Europa, en lograr ensanchar y articular fuerzas
de mucha diversidad. Organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones ambientalistas, pueblos indígenas, sindicatos, montón de actores sociales y políticos de nuestros países en un sentido común de esa ilegitimidad de la deuda. ¿Por qué no debemos pagar? ¿Y por qué tenemos que avanzar en la búsqueda de soluciones concretas que nos permite avanzar en ese no pagar? Y primero, de siempre, de esas raíces de la ilegitimidad de la deuda son esas raíces históricas. El hecho de la conquista, la realidad de la esclavitud, la realidad de la dominación de siglos está en raíz de la deuda que hoy en día seguimos pagando. Y eso ya por sí solo alcanza, en cierto sentido, para hablar y para definir la ilegitimidad de esta deuda. Pero también sabemos que la deuda siempre ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales realmente como un elemento y un instrumento de dominación. Un instrumento donde el supuesto acreedor impone a los supuestos deudores lo que son sus condiciones. Y sabemos, como ya se ha hecho referencia en Grecia, que bueno, sabemos de nuestra experiencia aquí en Argentina, como en toda América Latina, en el sur, que eso es lo que se ha hecho con la deuda. Se ha utilizado para subvertir la realidad de los pueblos, la posibilidad de la vigencia de los derechos humanos, la posibilidad del equilibrio y de la sobrevivencia del medio ambiente, de la naturaleza. Y eso también hace la deuda una deuda ilegítima, una deuda que no debemos pagar. Sabemos que la deuda también ha sido utilizado, y esto lo vemos con mucha claridad en los años 90, como un medio para imponer un modelo concreto de desarrollo, que es lo que hoy sufrimos como un modelo de saqueo permanente. Hacemos acuerdos con Monsanto para poder pagar la deuda. Hacemos acuerdos con Barrick y con Chevron para poder pagar la deuda y para seguir endeudándonos más. Esto hace de la deuda una ilegitimidad. Y sabemos que también es una deuda ilegítima porque si contamos las veces que los pueblos de Argentina, que los pueblos de toda América Latina, que los pueblos del sur han pagado ya esa deuda, sea en intereses directos, sea en vidas humanas, sea en la entrega de territorio y de pueblos enteros, sabemos que es una deuda que ya se ha pagado varias veces y que al ritmo que vamos nunca se puede pagar. Y por ende también es una deuda ilegítima. Por eso seguimos, buscamos en estos días propuestas concretas para avanzar en esta lucha, pero siempre desde el lugar que sabemos que no debemos pagar, porque efectivamente es una deuda que no debemos. Gracias. Una pequeña referencia nomás, acá hay un militante histórico de la lucha por la investigación y por el no pago de la deuda externa, que no quiero dejar de nombrar, es el compañero Manuel Campos Janeiro, que es presidente. Viene el licenciado Buenas noches. Hoy se ha instalado en la opinión pública la idea de fin de ciclo, como si el país estuviera frente a una supuesta liberación de sus ataduras y que la próxima administración va a encontrar una situación más desahogada que la presente, o que la va a generar en base a una idílica confianza del mercado. La realidad es exactamente la contraria. Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. Esto significa que está frente a un quantum de deuda pública impagable, que el país vive refinanciando capital hasta el último centavo
y solamente pagando ni siquiera la totalidad, sino la mayoría de sus intereses. La lógica de la usura no consiste en que el deudor pague la deuda, consiste en que el deudor no la pueda pagar nunca, porque el negocio del usurero es vivirle prestando al Estado. Así están estructuradas las deudas del mundo, y no solamente de la Argentina. Eso crea un estado de servidumbre financiera perpetua, porque es muy fácil hablar de políticas públicas, pero las políticas públicas hay que financiarlas. Pagamos solamente de intereses este año, según presupuesto, esto se puede consultar, 96, casi 100.000 millones de pesos. El presupuesto de educación y ciencia y tecnología es 67. Si pagamos más de intereses que de educación y ciencia y tecnología. El presupuesto de defensa es 50.000 millones de pesos y el de seguridad 55. Si pagamos de intereses lo que es seguridad y defensa, y no tenemos ni seguridad ni defensa en la medida necesaria. La Argentina está frente a una trampa de deuda impagable porque no tiene solvencia, es decir, no tiene capacidad de pago para responder la deuda. Vive en un reendeudamiento permanente y toma de nueva deuda. Esto no es una interpretación mía, me baso en datos oficiales. Agarran el presupuesto 2015, este año, según presupuesto, vencen por capital 54.000 millones de dólares. Hasta el último centavo de capital se refinancia con más deuda. Tomo deuda y la renuevo. Como la mayoría de la deuda la tiene el propio Estado, más simple todavía, se reempapela el Estado. Y está previsto tomar deuda por 71.000. Quiere decir que según presupuesto del ejercicio aprobado por el Congreso, este año la deuda aumenta a 18.000 millones de dólares. Esto lo aprueba el mismo gobierno que está mintiendo a la opinión pública diciendo que el país se está desendeudando. Acá no hay confusión, no estamos diciendo algo distinto, estamos diciendo lo contrario. El tema da para mucho, pero quería hacerles 2 o 3 consideraciones sobre el problema inmediato, que es lo que afronta la Argentina, y quizás Alejandro va a complementar mejor con mejor información que yo este tema, pero es lo siguiente. La Argentina, dentro de esta coyuntura de deuda impagable, está embretada con el problema de los holdouts. Es decir, los bonistas que no entraron en el megacanje Kirchner-Labaña del 2005 que se completó en el 2010. No confundir con el anterior megacanje de la Rúa Caballo. Este megacanje, que fue vendido como un gran éxito, fracasó a los 2 años de implementado. Como el gobierno no tenía plata para pagar, entonces empezó a apelar a la reserva del Banco Central, a los fondos del ANSES, a la estatización de las AFJP para tomar plata del fondo de los jubilados para aguantar deuda. Hoy, el 65% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES está prestado al Estado. Y el Estado no tiene ni capacidad de pago ni solvencia para afrontarlo. ¿Qué hace cada vez que vence una deuda? Toma un título y lo reemplaza por otro. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a esto, el gobierno se ufana de haber bajado la deuda externa, bajo el equívoco concepto del desendeudamiento. No hay tal desendeudamiento. Cuando el gobierno asume y hace el megacanje del 2005, la deuda por capital queda en 150.000 millones de dólares. Hoy está en 250.000. La deuda ha venido aumentando un promedio de 10.000 millones de dólares por año. Punto. Esta es la realidad, no juicio de valor. Es decir, alguien dice, nos estamos desendeudando, y yo miro el presupuesto de la Nación y la cifra del Ministerio de Economía y me dicen lo contrario. Dentro de esta coyuntura, por razones de tiempo, obviamente tengo que sacrificar un montón de cosas, pero las cosas están planteadas con una variante muy peligrosa. El actual gobierno desistió todo reclamo sobre ilegitimidad de la deuda. Esto lo planteó con toda la claridad el presidente Kirchner en su libro Después del derrumbe, y lo ratificó enfáticamente la presidenta Cristina de Kirchner, diciendo que la deuda era totalmente aceptada como legítima y por ende una premisa del gobierno fue la deuda no se discute. Como agravante, tampoco
cuestionó la condición de los fondos buitre. Se acordó que los fondos buitre eran malos, que ganaban el 1000 y pico % cuando perdió todas las instancias legales en los tribunales externos cuya competencia había reconocido. Distinto hubiera sido que si cuando se presentaron las demandas, el gobierno hubiera dicho, no, esta deuda está siendo investigada por los tribunales de la Argentina, pero no lo dijo. Tampoco objetó la condición de los fondos buitre. Tampoco objetó que fuesen fondos buitre que compraron la deuda a 17 centavos de su valor y se la reclamaban a valor nominal. La mínima inteligencia decía, si la deuda es legítima, yo le reintegro a usted el valor real de compra. Y si la compró a 17 centavos, a lo sumo se lo devolveré a ese importe. Después que el gobierno hizo todas esas concesiones, ahora, cuando perdió el juicio, lo que está haciendo es patear la cosa para adelante para mandarle la bomba al gobierno que viene. Y como la oposición política con más probabilidades electorales está haciendo competencia a ver quién compromete mejor el pago de los servicios de la deuda, es decir, los 3 candidatos de oposición están todos los días rindiendo examen ante el Consejo de las Américas a ver quién garantiza mejor, quién da mejores garantías de cumplimiento. Por razones de tiempo sintetizo lo siguiente: ¿qué debiera hacerse hoy en día y qué se está haciendo? En octubre del año pasado fue aprobada la ley 26984, llamada de pago soberano local. La ley fue un fracaso porque los acreedores no la aceptaron y entonces los juicios perdidos por Nueva York, la Argentina sigue en peor condiciones de desacato. El gobierno patea las cosas para adelante, pero el que siga adelante y tenga que heredar esto va a tener peores condiciones de negociación. La alternativa de solución tendría que ser un gobierno que se plante con 3 ejes fundamentales. Primero, una auditoría integral de la deuda, una investigación completa. Ya sabemos por Alejandro que la idea del gobierno es al revés, acotar el ámbito de investigación. En segundo lugar, suspender los pagos por capital e intereses mientras se sustancie esa investigación. Si no es un chiste, si yo estoy investigando una deuda y mientras estoy pagando capital e intereses, sigo dentro de la misma trampa. Y, en tercer término, cuando esté determinado el quantum de la deuda legítima que corresponde a pagar, el país, sobre la base de esa deuda legítima, tiene que llegar a una reestructuración forzosa y no voluntaria. Es decir, tiene que actuar de imperio, como Estado, determinando su capacidad de repago y, consecuentemente, sus condiciones de refinanciación sobre la deuda que se determine ilegítima. Eso no es lo que está haciendo el oficialismo. Es más, termino con esto. Existe un peligro bastante más grave del que pensamos. Por un lado, esta comisión puede terminar en agua de borraja, aprobada en el último tramo de gestión del gobierno, puede quedar así, inoperante y listo, deja que el próximo gobierno la anule y todavía con el discurso de nosotros quisimos investigar, pero después vino otro gobierno neoliberal y no la investigó. La otra variante es que la investigación, como parece, quiere ser acotada al problema de los fondos buitres, es decir, encapsular el tema para eso. Y yo veo ahí el tercer y gran peligro, que no sea cosa que la comisión adelante sus trabajos, no para dejarlo en agua de borraja, sino al revés, para convalidarlo por el Congreso, cosa que el Congreso nunca ha hecho, porque el gobierno está angustiado de que el fracaso del megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que no ha resultado, lo sigue vendiendo como un éxito. Entonces, no es extraño que el objeto de esta comisión sea darle un bill de indemnidad convalidando parlamentariamente el megacanje Kirchner-Labaña. Sería lo más peligroso que hay porque sería el primer gran pronunciamiento parlamentario expreso sobre legitimidad de la deuda, es decir, lo contrario de lo que ocurre. Es un peligro muy grande porque creo que estamos frente a una malversación de la idea de comisión que puede terminar siendo la contraria, aprobando parlamentariamente una deuda ilegítima. Nada más y gracias.
¿sí? Ahora, Alejandro Olmo Gaona, como Estado de... Bueno, yo no voy a referirme a los aspectos ilegítimos de la deuda, pero sí algo que es extremadamente preocupante y tiene que ver con el sistemático avance del sistema financiero que sigue imparable a pesar de las grandes crisis que hubo en el 2008 y más adelante. Y es que este problema de la deuda, concretamente latinoamericana, no puede solucionarse si no hay una solidaridad entre nuestros países que más allá del discurso no existe. Y digo que no existe porque cuando terminamos la auditoría de la deuda del Ecuador, yo lo acompañé al presidente Rafael Correa a una reunión del ALBA, Caracas, donde, aparte de una declaración de apoyo moral, no conseguimos ningún apoyo concreto. Vinimos a la Argentina y, por supuesto, la auditoría es magnífica, pero nosotros estamos en otra. Y cuando fuimos a Brasil, pasó exactamente lo mismo. Eso determinó que una auditoría que había mostrado toda la estructura del saqueo, Correa no tuviera otra alternativa que negociar. Y si bien pagó el 30%, podría haber impugnado la totalidad de los créditos, podía haber cuestionado todas las operaciones, porque lo que encontramos era realmente espeluznante. Y esto ha vuelto a repetirse en el Ecuador en los días recientes, porque Correa ha creado una comisión para investigar los tratados bilaterales de inversión. Hemos hallado las mismas cosas, pero empezaron las presiones de China, de Estados Unidos, de Gran Bretaña. Y claro, Ecuador le vende el 66% de su producción a los Estados Unidos, es un país así chiquito, tiene presiones de todo tipo, el precio del petróleo ha bajado de $85 a 47, entonces, ante la falta de apoyo de cualquier otro país, no tiene otra alternativa que ver qué hace con esos tratados bilaterales que pensaba denunciarlos, pero que ahora hay serias dudas que pueda hacerlo, más allá de lo que hayamos encontrado. Entonces, esto tiene que ver con el doble discurso de que los países latinoamericanos somos solidarios. Uno ve las reuniones del Mercosur, del CELAC, de la UNASUR, pero cuando llega el momento concreto de mostrar esa solidaridad no existe. Y además, a la gente se la encubre bajo palabras, bajo una dialéctica falaz donde le muestra una cosa y es otra. Y el otro día, Claudio es testigo calificado, en la reunión a la que asistimos en la Comisión Bicameral de la Deuda, primero asistencia completa del oficialismo y la oposición, excepto Claudio y el diputado Baquier, Unión Cívica Radical, se ausentaron todos. Es decir, en un momento donde, más allá de que esa comisión no va a servir para nada, por lo menos discutir, plantear, hacer algo, no. Y por supuesto, la explícita decisión de la mayoría oficialista de ceñir eso a los fondos buitres y que eso de alguna manera va a servirles para la campaña, que están haciendo una investigación sobre... Y cuando hablan de los fondos buitres yo me río, ¿por qué? Porque los fondos buitres, más allá de la capacidad de lobby que tienen, son operadores marginales del sistema financiero. Y esto ha sido materia de 2 denuncias penales, una hecha por Claudio y otra por Fernando Solanas, sobre el canje del 2010, donde el gobierno negoció con buitres por 12.500 millones de dólares, no los 1.660 que se reclaman en el juzgado de Griesa. Esas causas están absolutamente paradas y pasan de un juzgado federal a otro y todos se excusan y nadie quiere ocuparse. Y por supuesto, el ministro Kicillof, que tiene una gran capacidad dialéctica de convencer en ciertos foros internacionales sobre cosas que la realidad argentina demuestra que no existen, por supuesto, se apoya ahora en estas comisiones creadas en el Congreso para decir, y no, estamos investigando. Y un ejemplo para mí paradigmático de este doble discurso permanente
es que nuestro gobierno habla en todos los foros internacionales contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo me acuerdo que el año 2009, el ministro de Coordinación de la Política ecuatoriano, Pedro Páez, me comentaba que, dadas las especulaciones que había hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, habían perdido una enorme cantidad de plata, lo que había sido motivo para que el Senado de los Estados Unidos hiciera una interpelación al presidente en ese momento del BID, y por supuesto dijeron que sí, que había operaciones que se habían hecho y se había perdido plata. Entonces, ¿qué decidieron los gobernadores del BID? Capitalizarlo en 70.000 millones de dólares en el mes de diciembre del 2010, y en ese momento entonces el ministro de Economía, Amado Boudou, firmó que la Argentina se comprometía a pagar 7.560 millones de dólares en 3 cuotas a partir del año 2011. Cuando vi el proyecto de ley elevado al Congreso, ahí la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decía la maravillosa labor que lleva a cabo el BID, que quiere eliminar la pobreza y promover el pleno empleo. En el año 2012, nuevo proyecto para capitalizar al Fondo Monetario Internacional en 3.500 millones de derechos especiales de giro, casi 5.000 millones de dólares, donde también se hablaba de esta maravillosa labor que hace el fondo. Y finalmente, el otro día, revisando la labor parlamentaria de la Cámara de Senadores, de la que soy asesor, veo el proyecto de ley que se va a tratar seguramente en los próximos días, que fue enviado el año pasado, pero se va a tratar recién ahora, para darle al Banco Mundial 1.000 millones de dólares. Y ahí la presidenta y el ministro Kicillof dicen que el Banco Mundial tiene como objetivo fundamental eliminar la pobreza en el mundo. Por supuesto, nada de esto trasciende porque tampoco los senadores tienen intención de divulgar estas cosas, y por otro lado, si la Argentina es miembro del Banco Mundial, tiene que capitalizarlo. Si es miembro del BID, tiene que hacerlo, y si es miembro del Fondo también. El problema es discutir a esas instituciones, pero negociar y darles plata. Yo me acuerdo que en un almuerzo con el presidente Correa me decía: Alejandro, qué curioso esto, ¿no? Nosotros les damos plata, ellos nos prestan nuestra misma plata y nos cobran intereses. Entonces, hasta que este sistema no se rompa, hasta que vivamos en la indefinición permanente, en las vacuas solidaridades que se expresan en conferencias internacionales, pero cuando hay que plantear cosas reales de temas económicos, la solidaridad no existe, nada de esto va a poder solucionarse. Y estas reuniones, como otras que se han hecho en otras partes, son importantes para tratar de alguna manera de presionar a los gobiernos a que tomen conciencia de que esto no puede seguir así. Porque la Comisión de Auditoría de la Deuda del Ecuador no se hizo porque el presidente Correa se iluminó un día y dijo vamos a hacerla. Fue porque Jubileo 2000 de Guayaquil venía peleando del año 1999 para que esto se concretara, y era un compromiso que tenía el gobierno para hacerlo. Y por otro lado, lo pudo hacer porque Correa asumió sin ningún condicionamiento político, no se asoció a ningún partido, era él solo y no tenía los condicionamientos que hoy tiene cualquier gobierno en la Argentina, porque la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista han sido cómplices estructurales de todo el proceso de endeudamiento del 83 hasta el día de hoy. A veces algunos me dicen, ¿cómo es posible que yo diga que la deuda de la democracia es peor que la de la dictadura? Y es peor porque la dictadura dejó 45.000 millones de dólares, la democracia pagó 200.000, debemos una enorme, es decir, pagó 400.000 millones, debemos en este momento más de 230.000, y los contratos de deuda de los gobiernos democráticos han sido peores que los suscritos durante la dictadura, donde la Argentina ha renunciado absolutamente a todos los derechos de defensa que tenía en cualquier foro nacional e internacional. Entonces, es decir, este es uno de los elementos fundamentales que tenemos que cuestionar, no solo a nuestro gobierno, sino a los gobiernos de nuestros países, que hablan de solidaridades en ciertas reuniones, pero cuando llega el momento de jugarse, no se juegan. Y esta es la única posibilidad de que si no nos unimos, ningún país individualmente podrá enfrentar un sistema que pueda aniquilarlos en cualquier momento si sigue con estas operaciones que tiene. Muchas gracias.
Bueno, Carlos Aramayo, vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Más tratándose de una invitación para alguien que viene tan lejos. Me puse a ver el título de la conferencia cuando llegó la invitación. Me parece que puede servir exactamente para reflejar la historia nacional y el presente. Porque la historia nacional es la historia de la apropiación de los bienes comunes, del inicio de la existencia de la deuda externa y de la dominación imperial primero e imperialista después. Es el pasado y es el presente. Sobre el tema de la deuda yo no voy a agregar nada a lo que ya los amigos que antecedieron lo han hecho en forma sintética y muy precisa. Yo lo que quiero aportar en estos breves minutos es una idea de que el concepto del bien común para la historia argentina tiene que ver con el problema del principal bien común que hizo posible la Revolución de Mayo de 1810, que era la tierra pública. Y la apropiación de la tierra pública por parte de la oligarquía terrateniente, que empieza con la enfiteusis rivadaviana, aquellos que se apropiaron de la Revolución de Mayo como clase dominante terrateniente, feudal, es la clase que después organizó la nación. A diferencia de otros países donde la organización estuvo a cargo de sectores de la burguesía industrial. Nuestro país es un país organizado por quienes se apropiaron del dominio público, de los bienes comunes. Y entonces, a partir de que ya existía, desde Rivadavia y su famosa enfiteusis, donde 550 familias de la oligarquía terrateniente se apropiaron de 8,5 millones de hectáreas de bienes comunes, se estructuró la Argentina. Y en nuestra condición de país agroexportador dependiente es lo que todavía nos tiñe en la actualidad que estamos viviendo. La deuda que empezó con la Baring Brothers después termina con este mal llamado desendeudamiento, que el amigo Giuliano trabaja bastante. Y que el amigo, a quien tuve el gusto de conocer, Alejandro Olmos, cuando lo invitamos a la provincia de Jujuy a que nos haga conocer en qué consistía la tarea del foro de la deuda externa. Vaya mi reconocimiento a Alejandro en el aniversario de su fallecimiento y un saludo cordial a todos sus familiares presentes. El tema de hoy sobre los bienes comunes, un concepto que se abarca desde distintas esferas del conocimiento, desde la sociología, la economía política, desde el derecho, pero desde la historia económica, el concepto de bien común está vinculado fundamentalmente a los recursos naturales. Y nosotros en la Argentina, que nunca hizo una revolución democrática burguesa en relación al problema de la tierra, tienen que mirar lo que hacen los países vecinos. Yo, estando el amigo boliviano, quiero transmitirle a la audiencia que Bolivia es el único país de la región que tiene soberanía sobre los bienes comunes, porque hay una ley en Bolivia que dice que ningún recurso natural, ya sea minero, donde
está incluido el petróleo, los bosques o toda la riqueza que tiene que ver con la explotación de esos recursos naturales, puede estar en manos extranjeras. Tiene que estar principalmente, en forma mayoritaria, en manos nacionales. Y la ley del presidente Evo Morales hace posible de que hoy la renta petrolera sea principalmente patrimonio del pueblo de Bolivia. Y esto es lo que los gobiernos que en la región al menos dicen estar en una etapa post-neoliberal, no es cierto. Porque el único gobierno que está en una etapa post-neoliberal es el gobierno del compañero Evo Morales. El único que ha tomado la decisión de que los recursos naturales son del pueblo de Bolivia y de la nación boliviana. Y por esa razón es que se ha logrado en Bolivia dar un salto gigantesco en materia de bienestar de una parte importantísima de su población. Después, nosotros en la historia, decía, tenemos etapas diferentes a partir de la apropiación de los bienes comunes y de la dominación imperialista. La oligarquía terrateniente argentina fue francesa cuando la lana era el principal producto de exportación. Fue pro-inglesa cuando había carne para exportar. Cereales llegó a ser pro-soviética en la época de la dictadura. Y ahora son pro-chinos, porque tienen la soja, que es un bien común. Y que resulta que si uno va a ver en el diccionario o en la Wikipedia en qué consiste el concepto de bien común, se encuentra que la semilla es un bien común. Y resulta que ahora Monsanto quiere apropiarse de las patentes para poder sembrar soja en la Argentina. Por lo tanto, la lucha antiimperialista es por cada uno de estos puntos, teniendo en cuenta la historia nacional y teniendo en cuenta el presente. Y el presente es el presente de un nuevo imperialismo que aparece a los ojos del mundo como un país amigo. Me estoy refiriendo al expansionismo chino en toda América Latina. Y si nosotros no somos capaces de ver esa novedad, vamos a repetir la película que vimos cuando la Unión Soviética se presentaba como amiga de los pueblos. Y esa denuncia es una denuncia que tiene que ser de carácter político y tiene que ser de carácter económico y académico. Porque no se puede ignorar que detrás de toda esta trilogía de deuda, dominación y apropiación de los bienes comunes hay una nueva hegemonía encarnada por el proyecto kirchnerista, que ha definido que tiene que haber una alianza estratégica integral con este nuevo imperialismo. Hay que combatirlo. Si queremos hacer honor en estos días de las fiestas patrias a los próceres que pensaron otro tipo de nación, otro tipo de Argentina, y que tenemos todavía pendiente, porque así como vamos, estamos obligados a prepararnos a través de la Unidad Popular, a través del Frente Popular y a través de la convergencia de todos los sectores patrióticos para lograr la segunda y definitiva independencia, que nos haga posible terminar con la odiosa deuda externa, recuperar los bienes comunes y terminar con la dominación imperialista. Nada más. Compañero diputado nacional Claudio Lozano, que es miembro de la Comisión Bicameral de la Investigación de la Deuda. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo además especial al esfuerzo de esta conferencia, que siempre este tipo de encuentros forman parte del proceso de acumulación política que necesitamos para desarmar
rastros culturales de la dominación. Yo comparto el enfoque político general y algunas de las apreciaciones que han hecho los distintos, la compañera Weber y los distintos compañeros. Quiero compartir alguna reflexión adicional, que es la siguiente. Primero, la reflexión general. La reestructuración general, económica y social que vivió la Argentina desde mediados de la década del 70, a sangre y fuego con la dictadura, luego profundizada durante los 90, y con el resultado de esta experiencia de la última década, supuestamente bajo una organización distinta y de una regulación de carácter neodesarrollista, por ponerle un manejo distinto de los instrumentos de política económica, todo este proceso se dio en el marco del endeudamiento. Todo este proceso ha sido acompañado por el fenómeno del endeudamiento. Y el resultado concreto de esto, puesto en relación con el objetivo de la conversación, que es deuda y bienes comunes, es el siguiente. Nosotros tenemos una estructura industrial en la Argentina que para funcionar necesita 36.000 millones de dólares. Es decir, el conjunto de componentes importados que la Argentina tiene que comprar para producir lo que nuestra industria produce requiere 36.000 millones de dólares que la industria argentina no genera. A esto hay que agregar que nosotros tenemos, como recién decía el amigo Giuliano, compromisos de capital simplemente en el año 2015 en el orden de los 56.000 millones de dólares. Tenemos que agregar que la lógica de funcionamiento del capital concentrado en la Argentina implica una salida permanente de capitales. La fuga de capitales en nuestro país en la última década es del orden de los 100.000 millones de dólares. Y tenemos transnacionales que operan en nuestro país que transfieren al exterior de cada 100 dólares que obtienen 76. Es decir, el 76% de sus utilidades. En el curso de la década fueron alrededor de 40.000 millones de dólares. Lo que quiero decir es que el resultado del proceso vivido en la Argentina en los últimos tiempos es armadura industrial que demanda dólares, pagos de deuda que demandan dólares, fuga de capitales que demanda dólares y además utilidades al exterior que demandan dólares. Sobre esta realidad hay otra componente que es de dónde salen los dólares de la Argentina. Sale de la consolidación de un patrón de extracción, apropiación y exportación de nuestros bienes comunes, de un patrón extractivista que se expresa en el monocultivo de la soja, en la minería a cielo abierto y en el intento, aún no logrado, pero en puerta, de consolidar una Argentina exportadora de hidrocarburos no convencionales. Por lo tanto, la demanda brutal de dólares de esta economía destruida y desequilibrada y endeudada se sostiene sobre la base de la afirmación de un patrón extractivista que saquea nuestros bienes comunes cotidianamente. Esta lógica se asienta sobre un proceso de superexplotación de la fuerza de trabajo, en donde la tasa de explotación laboral en la Argentina supera el 300%, donde el 50% de la población está fuera del circuito formal, donde el ingreso promedio es del orden de los 6.000 pesos para una canasta familiar, que en la región metropolitana supera los 15.000. Y en este contexto hay concentración y extranjerización, contaminación ambiental, aumento de la conflictividad, déficit en el acceso a una alimentación saludable y riesgo, amenaza a futuro de que podamos sostener una alimentación saludable en nuestro país. ¿Esto cómo funciona? La deuda hoy agrava la necesidad de dólares del esquema productivo y financiero de la Argentina. Segundo, obliga al saqueo permanente y a la exportación permanente de bienes comunes. Y tercero, como siempre necesitamos dólares por todo esto, obliga a nueva deuda. Lo que quiero transmitir es que el problema no es deuda y el modelo organizado en torno a la deuda
que no es solo el tema del pago de la deuda perpetua, sino el conjunto de la reestructuración productiva y financiera que la Argentina ha vivido en todo este tiempo. Esto es lo que en todo caso hay que discutir y lo que involucra tanto el problema de la deuda como el problema de los bienes comunes. La segunda cosa, segunda reflexión sobre el tema de los bienes comunes. Hay dos procesos simultáneos: destrucción ambiental y segundo, artificialización de la naturaleza. Hay procesos de envenenamiento de napas, envenenamiento de cursos de agua, y hay procesos en donde los fenómenos naturales son reemplazados por fenómenos tecnológicos que tienen impactos negativos en términos ambientales. Por lo tanto, no se respetan ni los ciclos, ni los flujos, ni las relaciones que la naturaleza tiene. Y esto implica, por ejemplo, que uno reemplaza la rotación de los suelos por el uso de fertilizantes solubles, o que uno reemplaza lo que serían los depredadores naturales sobre insectos o plantas silvestres por plaguicidas, con el impacto ambiental que eso tiene. ¿Cómo se oculta esto? Se oculta tras un relato, este proceso de destrucción de nuestros bienes comunes, bajo un relato que dice que la soja, la minería y los no convencionales que nos pueden transformar en Arabia Saudita, en realidad nos van a dar los dólares para financiar la inclusión entendida como acceso al consumo, no como resolución de las relaciones sociales en nuestro país, sino del consumo. Y segundo, también se plantea bajo un relato que dice: estamos renovando los procesos productivos en minería, con hidrocarburos no convencionales y desplazando a las viejas oligarquías. Ese es el discurso mistificador para ocultar el proceso de destrucción ambiental y de saqueo de nuestros bienes comunes. Respecto al tema de la deuda, los amigos ya han dicho bastante, y esto, además de que estamos en el medio de un discurso loco que por un lado nos dice que nos desendeudamos cuando tenemos 240.000 si no cargamos los intereses, porque si cargamos los intereses tenemos 325.000 millones de dólares de deuda. Pero hay un relato que habla de desendeudamiento, cuando en la práctica lo que dice el desendeudamiento, lo único que implicó fue cancelarle deuda a acreedores privados y organismos multilaterales como el Fondo para tomar esa deuda con el Banco Central, con el sistema previsional o con el Banco Nación, amén de algunos otros agentes menores, caso del pago. Es decir, han transformado el pago de deuda a los acreedores privados en deuda adentro del Estado argentino. En realidad hablan de desendeudamiento como si esto no tuviera ningún impacto. Esto tiene impacto en términos de devaluación, esto tiene impacto en términos de inflación, esto tiene impacto en términos de desfinanciamiento del sistema previsional, esto tiene impactos de toda naturaleza. Lo que ha cambiado es la composición del endeudamiento y ha complejizado el tipo de impactos que la deuda produce sobre el funcionamiento general de la economía del país. En concreto, tenemos deuda para sostener un modelo asentado en el cianuro y el glifosato, que sostiene una armaduría industrial, que tiene superexplotación laboral y contaminación ambiental. Eso es lo que tenemos. El desafío político es terminar con esto antes de que esto termine con nosotros, porque indudablemente la perspectiva que esto traza es complicada, y el problema más serio es que en el horizonte político, en las opciones políticas que aparecen como posibles en términos electorales, no solo no hay ningún cuestionamiento a esta lógica, sino que hay un compromiso de sostenerla en el tiempo. Todos están de acuerdo en salir a endeudar a la Argentina de vuelta para sostener este modelo de producción que en todo caso estoy comentando. Estamos sí en un final de ciclo, no en los términos que planteaba recién Julián. Estamos en el final de ciclo de un proceso que se abrió con las luchas populares en el 2001-2002, que cuestionó en profundidad el sistema político y que hoy, al final de ese proceso, nos devuelve un horizonte electoral conservador, nos devuelve un proceso de fractura y fragmentación de las organizaciones populares,
en un contexto de creciente malestar social, porque en los últimos 2 años y medio hemos hecho ya 4 paros nacionales y vamos para el 5º. Este es el escenario donde nosotros tenemos que agudizar no solo nuestro ingenio para describir la realidad, sino nuestro ingenio para la construcción política. Necesitamos parir una fuerza política que sea capaz de intervenir socialmente, incidir electoralmente para defender a nuestro pueblo y abrir la bandera de cambio en esta década que se inicia en la Argentina. Ese es el desafío político principal para un modelo depredador que no garantiza futuro para el conjunto de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Doctor Camilo Rodríguez Berruti, Foro Argentino de la Deuda Externa. Micrófono tapado. Hay que prenderlo. En verdad, yo estoy dispuesto a utilizar apenas el tiempo que me han designado, pero para hacer una especie de miscigenación panfletaria y académica acerca de algo que nos conmueve, pero que no nos mueve. Es el que haya quienes sostienen la vigencia de las acreencias internacionales, es decir, de la deuda externa, a pesar de todas sus máculas, a pesar de todo el genocidio que comporta, por el hecho de que se sostiene, se ha producido su convalidación legislativa, que en distintos presupuestos se ha dado por buena la acumulación de los intereses. Pero yo debo decirles que asistimos desde hace unos 50, 60 años a una transformación fundamental en cuanto al derecho internacional, que ha transformado lo que era un conjunto de normas y de procedimientos destinados a solucionar los grandes problemas entre las grandes potencias, a un sistema dentro del cual, al menos teóricamente, el hombre ocupa un lugar de prioridad y que su destino, sus derechos, sus garantías, los principios que le dan sustento al principio de progresividad, lo tengan en la cúspide de las consideraciones jurídicas. Y vean ustedes, el proceso de la decolonización se produce de una manera casi impensada hasta que se transforma en un cúmulo de juridicidad a tal extremo que hoy en día están vigentes garantías para los pueblos que eran inimaginables hace 30 o 40 años, como por ejemplo el derecho de resistencia a la opresión. El derecho de resistencia a la opresión está consagrado en una gran declaración de derechos humanos de 1948, que hoy forma parte de nuestra Constitución. El derecho al trabajo como una
obligación. ¿Quién ha visto que el derecho al trabajo sea una obligación jurídica? Hoy en día está en nuestra Constitución, en el texto de una Declaración Americana de Derechos Humanos, también del año 48 y anterior a la Universal. Quiero decir con esto que cuando se habla de la deuda externa y de su imprescriptibilidad, estamos en el fruto de un proceso que comienza con un derecho laico, con un derecho de leyes ferenda, pero hoy en día está afirmado incluso con jurisprudencia internacional. Y la jurisprudencia internacional hoy en día es no solo ley del Estado argentino, tiene vigencia a nivel constitucional. ¿Por qué? Porque es parte de un tratado, del Tratado de la Carta de las Naciones Unidas, que se remite a su vez al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38, que menciona a la jurisprudencia entre las fuentes del derecho. Cuando decimos que la jurisprudencia sostiene que los adeudos están comprometiendo la vida de los pueblos, su bienestar, su proyecto de vida, su condición humana previsiblemente mejorable a cada instancia, nos vemos obligados a reconocer que hay una nueva fuerza que está caminando a lo largo del camino que nosotros caminamos. Porque cuando la Corte Suprema, en el año 1937, ya estableció la imprescriptibilidad de las causas que tenían un germen delictivo, que estaban minvadas de ilegitimidad, nos está dando la base para que la deuda externa sea imprescriptible como causa nefasta del país. Porque cuando se dice que hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad de los funcionarios. Y esto está ligado a lo mismo, está ligado a la imprescriptibilidad de esas culpabilidades que pueden ser reclamadas en todo tiempo. No es verdad que el fallo del juez Ballesteros haya podido sancionar en su momento a los procesados porque había prescripto la culpa. No, hubo un enlentecimiento de su gestión, pero quedó establecido en las consideraciones de ese fallo, que no creo que haya sido una sentencia en el sentido estricto de ella, pero sí, sin duda, fue un pronunciamiento de un juez federal que no fue recusado, impugnado ni protestado, de manera que conserva pristina su potencia. ¿Qué decirles entonces de que cuando existe una continuidad, además, en el perjuicio
que también está considerado por la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte nuestra acoge a la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión de Costa Rica porque la considera una guía, quiere decir, una directriz insoslayable. Y entonces, en esa jurisprudencia tenemos que abrevar para fortificar nuestras argumentaciones, porque el futuro nos va a pedir de fundamentos para cada uno de los actos políticos que llevemos a cabo, porque el Código Civil mismo se opone a darle validez a los actos que tienen un origen ilegítimo. Y entonces, cuando tenemos que puede ser declarada la nulidad absoluta y tenemos que el derecho internacional dispone que hay un derecho imperativo, el jus cogens, artículos 53 y 64 de la Convención de Derechos sobre los Tratados. Es algo verdaderamente insólito, una transformación del derecho internacional por el cual los estados se someten a las reglas de él y lo transportan directamente, de manera operativa, cuando se trata de cuestiones que hacen a los derechos individuales, a los derechos de los pueblos. Esto sirve no solo para la deuda externa, sirve también para el código ambiental, para la materia de la sobrevivencia de los pueblos. Y entonces yo hago esta afirmación. No descartemos la parte académica y de investigación, porque ella está en un punto apropiado para seguir prosperando y aportando la fuerza moral, intelectual y efectiva que estos movimientos merecen. Finalmente, quiero decirles que hay que recurrir incluso a las raíces romanistas de nuestro derecho. Ex injuria ius non moritur es una sentencia que está ahí en la clave, porque es la que impide que nada de ilegítimo pueda tener consecuencias de derecho. Así que, ¿cómo tendremos que pagar una deuda que está maculada de anatocismo, que está maculada por no haber sido avalada por el Poder Legislativo, que está maculada por sentencias que increíblemente siguen estando en nuestros acuerdos internacionales? Con China acaba de confirmarse la prórroga de jurisdicción. Aquí ya se habló, pero es algo que a mí me subleva que el señor Kichilov plantee exitosamente en una conferencia internacional el tema de los hot dogs y se olvida de decir que él es el responsable de que la política seguida por el gobierno sea la de que se patea todo para adelante. Estamos en una
acumulación forzosa de infracciones al bien común, pero infracciones también que están incluidos en las convenciones para perseguir a la corrupción, que hay una convención universal y hay una convención hemisférica que conllevan un dictamen sancionatorio para este tipo de conductas. Gracias. Bien, ahora para terminar, la doctora Graciela González, de la Cátedra Libre Deuda Pública Externa, Facultad de Derecho de la UBA. Buenas noches. Bueno, llegó la frutilla del postre. Yo me había traído un resumen para ser ordenadita, pero bueno, acá ha sido deslumbrante lo que se escuchó, todos somos iniciados en el tema. No voy a hacer un raconto de los orígenes y las penurias que nos trae la deuda, pero sí quiero compartir una cuestión que pocas veces hemos compartido. Para que estén informados, para que sepan de nuestro trabajo y nuestras conclusiones, y para que se sumen si es posible. Por un lado, ¿qué se hizo judicialmente? Porque parecería, y es lógico que así sea, que sean los gobiernos los que pongan en marcha el aparato judicial, y no un grupo que se meta por la ventana a hacerlo como tuvimos que hacerlo nosotros. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Qué se hizo en la justicia? ¿Cómo está esa sustanciación? Y para terminar, yo voy a hacer una referencia acerca de lo que nos parece el tema de esta convención que se está gestando de reestructuración de deudas soberanas, sobre las cuales tenemos algunas reservas. Cuando en el año 2009 el juez Martínez de Giorgi, la justicia federal, criminal federal, investiga, digamos, lo que sería la segunda parte de la causa Olmos que está tramitando en este momento, es decir, investiga la deuda desde la dictadura, desde el final de la dictadura hacia aquí, hacia los tiempos modernos, digamos. Se le ocurre que necesita apoyo de un grupo de expertos en deuda, interdisciplinario, gente de extracción en las ciencias económicas, 3 abogados. El doctor Giuliano integró esa comisión, Néstor Forero, Omar Miliano, el doctor Espeche Gil, Julio González y yo como abogados. Empezamos a trabajar con todo el material que nos dio el Juzgado Federal y teníamos atribuciones de asesoramiento muy amplias e inabarcables, entre comillas. No íbamos a poder, 6 personas, hacer lo que se pretendía que hiciéramos. Empezamos a estudiar, hicimos un primer informe y no sé si está Alejandro, creo que se ha ido, con la inspiración de Olmos, que nos instaba a hacerlo, presentamos un escrito en la causa anterior, en la causa Olmos 1, el célebre pronunciamiento de Ballesteros. Presentamos un escrito diciéndole al juez que se habían olvidado de declarar la nulidad de los actos viciados. Hay muchas cosas que se dicen como críticas a la estructura de la investigación en Olmos 1, que no están bien tipificados los delitos, que terminó en un sobreseimiento, pero porque prescribió la acción penal, no porque no estuviera determinada la existencia de todos los vicios de calidad. Entonces, nosotros presentamos ese escrito pidiéndole al juez que declare la nulidad, la nulidad de los actos por los vicios de nulidad absoluta. Eso tiene su base en el artículo 1047 del Código Civil y da atribuciones al juez, al Ministerio Público, a los fiscales y a cualquier interesado. El juez sacó una resolución diciendo que nos desafectaba del trabajo en la segunda parte del expediente porque al pedir eso en el primer expediente habíamos perdido objetividad.
nulidad. Es decir, en un expediente concluido, donde ya la justicia se pronunció, nosotros habíamos perdido objetividad pidiendo eso. Y además, dijo que no iba a tratar la nulidad. ¡Pum! Empezamos la vía recursiva. Apelamos. La Cámara, en un pronunciamiento escandaloso, dijo que era una cuestión política y que por lo tanto no tenía por qué ocuparse. Un argumento. Otro argumento, ¿para qué estamos perdiendo tiempo en esto si pasó tanto tiempo que debe estar todo prescrito? Segundo argumento. Presentamos recurso de casación. La Cámara de Casación dijo, sí, pero como esto se rige por la ley procesal penal anterior, no había tribunal de casación antes, entonces no procede el recurso de casación. Insistimos, queja por casación denegada. La Cámara de Casación dice, sí, si bien la Cámara de Apelaciones ha vertido erróneos conceptos, entendemos que no corresponde, no procede el recurso. Cuestiones formales. Vamos a la Corte, presentamos el recurso extraordinario, lo rechazan, y vamos en queja a la Corte y lo rechazan por motivos formales. Paralelamente, o sea, yo lo digo rápido para no abrumarlo ni ponerle la cabeza así con términos técnicos. Paralelamente presentamos en otro fuero contencioso administrativo federal una demanda interruptiva de la prescripción, invocando una legitimación, o sea, un derecho a pedir residual, y diciéndole al juez, llame a la Procuración del Tesoro, porque son los abogados del Estado los que tienen que venir a defender a la nación, lo dice el artículo 15 del Código Procesal Penal. El juez nos tuvo más de un año dando vueltas. Paralelamente nosotros fuimos al Congreso de la Nación, le llevamos una carta a diputados, una carta a senadores, fuimos al Defensor del Pueblo, fuimos a la Procuración del Tesoro y a todos les dijimos, presentamos esta demanda interruptiva de la prescripción para reclamar los daños que le provocó a la nación esta deuda nula. Nadie contestó nada. Apelamos la decisión del juez que no nos atendía y la Cámara le dijo, señor juez, tiene que decidir, hago lugar al recurso, tiene que decidir. El juez decidió en contra nuestra. Volvimos a apelar y la Cámara le dice, tiene razón el juez, le damos la razón al juez, salvo que igual llame a la Procuración. Nosotros pensamos que habíamos alcanzado el cielo porque llamaban a la Procuración. ¿Qué iba a decir la Procuración? Me acuerdo que le dije a Nora Cortiñas, ya está Norita, llamaron a la Procuración. La Procuración vino al expediente. Les aclaro que el Colegio Público de Abogados nos acompañó como amigos jurados ratificando las presentaciones. Esto lo señalo porque tiene visos institucionales importantes. Que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal acompañe la presentación diciendo que esta gente está pidiendo correctamente, escúchelos, señor juez, es un detalle institucional importante. Viene la Procuración, procuradora y subprocurador firmando. Y dice, sí, el artículo 15 dice que tenemos que defender a la nación, pero hay que saberlo interpretar. Hay que interpretarlo con determinada flexibilidad. No tenemos atribuciones para meternos en este juicio. No tenemos instrucciones. Además, todos saben que el Congreso de la Nación ha seguido una política distinta a la nulidad que están pretendiendo y a la reparación de los daños, porque viene renovando, reestructurando. Por lo tanto, téngalos por desistidos. Tengo todo el material para el que piense que es una novela de terror lo que cuento. Presentamos una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la procuradora y el subprocurador, que también suscribió Ricardo Moral Sanz con nosotros. ¡Qué rápido!
Entonces voy a decir rápidamente, está dando vueltas todo este tema, no está concluido todavía, pero yo quería compartir una de las primeras veces que comparto públicamente, porque en general todos los abogados presentes saben que cuando litigamos callamos, ¿no es cierto? Esto ya amerita que se comunique. Una cuestión más. Convención Internacional de Quiebras. Particularmente me da una suerte de alergia el tema. Que haya que hacer una convención con otros países para reestructurar la deuda soberana me parece que no es conveniente. En primer lugar, porque el país no está en quiebra, porque los países no quiebran. Si un país quiebra, se somete como cualquier hijo de vecino a un sistema de un rigor terrorífico. Las quiebras acá en la China, en cualquier parte, implican que el deudor paga con su patrimonio a los acreedores, acá y en la China. Lo que plantean, por ejemplo, Anita Kruger, que decía, los que deben tienen que sufrir. Lo que es bueno para los particulares es bueno para los países. O Raffer, Gulliver Raffer, que decía, lo que es bueno para Estados Unidos tiene que ser bueno para el resto del mundo. Chapter 9, ley de bancarrotas americana, donde pueden quebrar las municipalidades. La Argentina y ningún país hermano es una municipalidad de Estados Unidos. Acá está el diario cuando se publicita alegremente que el G77 plantea en la ONU este proyecto que a mí me da tanto escozor. Y hay un comentario de un abogado argentino, catedrático, que plantea que para garantizar la buena fe de los deudores, que son los países nuestros, debería haber un peritaje internacional que mida internamente en cada país si paga lo que tiene que pagar, si puede pagar más, menos, en qué puede ahorrar para poder pagar y garantizar a los acreedores el crédito. Esto no es una locura que se le ocurrió a este señor, es una locura porque no pensó lo que es la soberanía nacional. Atención, señor, estamos todos locos. Vamos a esperar que alguien venga a auditarnos acá, a decirnos en qué tenemos que recortar para pagarle y proteger el crédito. Esto se hace en las quiebras privadas. Soy concursalista hace 25 años, o sea, sé de lo que estoy hablando. Cuidado, nosotros venimos enseñando a los alumnos en la cátedra de deuda externa que hace más de una década que quieren instalar en nuestros pueblos una quiebra alegre, como si fuera algo que nos va a ayudar. No nos va a ayudar. La soberanía de un pueblo alcanza para reestructurar la deuda y decir cómo la paga. Argentina, por empezar, debe, comillas, debe una deuda que nunca debió y ya pagó un montón de veces. Jamás podría, como estrategia, presentarse internacionalmente en un proceso de reestructuración de quiebra. ¿Quiebra de qué? ¿Acaso el que es estafado quiebra? ¿El que es estafado debe? Pregunto, es confesar internacionalmente que debemos. Una locura. No lo quiero ni para mi país, ni lo quiero para el resto del mundo. Bueno.